Miren amigos, esta es una columna de Fabricio Mejía que sube a un portal de Sin embargo, y es muy interesante porque nos da mucha información acerca de lo ocurrido con Norma Piña y todo esto de Saldívar. Entonces voy a tratar de ponerla en dos partes para que no sea muy larga y así los que les interese puedan seguir toda la columna completa. Entonces voy a ponerla en dos partes y espero que esta información, si les es útil, compártanla, porque es necesario que las personas sepan la verdad de todo este movimiento que la derecha está haciendo, ya que Xóchitl Gálvez está fracasando como su candidata. Entonces, escuchemos lo que Fabricio Mejía nos comenta. Es interesante. Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama La Guerra de Piña. Un día después del fracaso de la candidata del PRIAN en el debate presidencial, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, recibió casualmente una denuncia anónima contra el expresidente de la misma Corte, Arturo Saldívar, encargado ahora de la reforma judicial en el equipo de campaña de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum. Un día después, con toda diligencia y diríamos hasta con precipitación, Norma Piña emitió una orden para que la Judicatura investigara estos hechos que se denunciaban por una fuente anónima. Piña preside también la Judicatura, así que digamos que se ordenó ella misma una investigación. Las hojas de la denuncia anónima fueron repartidas a todos los medios de comunicación y causaron la extraña sensación de estar vinculados con el fracaso de la campaña de Xóchitl Gálvez, quien de inmediato pidió que Saldívar se separara del equipo de Sheinbaum. La acusación anónima se difundió, eso sí, con los nombres de todos los involucrados, sin testar. Es decir, sin esos plumones negros que se usan como cuando un anónimo denuncia a una persona real. Leyendo la supuesta denuncia, lo primero que salta a la vista es que está redactada con el lenguaje del chismorreo, del rumorcito delante del garrafón de agua de la oficina. Pero se trata de la Suprema Corte y va firmada por Norma Piña, así que hay que tomarla en serio. Se acusa al antecesor de Norma Piña de presionar a jueces y magistrados para que tomaran ciertas resoluciones. Pero lo que leemos es que unos se negaron y otros, los que sí tomaron las resoluciones, fueron buenos juzgadores, a mi entender, y sobre todo en el interés de millones de mexicanos. Algunos de estos jueces ayudaron a detectar los amparos de Claudio X González contra el AIFA y el Tren Maya, o encarcelaron a Emilio Lozoya, Rosario Robles y le congelaron las cuentas a Genaro García Luna. Además de Arturo Saldívar y sus allegados, la doctora Piña pasa a nombrar a 67 jueces y magistrados y muchos más, así dice como cuando los cines, quienes, cito, voluntariamente decidieron participar en las corruptelas, actuando en la forma que le fuera solicitada, obtenían grandes beneficios, como eran total impunidad en cualquier queja que pudiera existir. Así está redactado, ¿eh? En esa lista de 67 hay 4 jueces que ya murieron y aparece hasta el célebre Gómez Fierro, el que le dio un amparo no solo a Iberdrola, sino a todas las empresas eléctricas extranjeras en México, argumentando el inexistente derecho humano a competir económicamente. No aparecen, por ejemplo, los que sí sabemos que fueron presionados y sobornados, como el juez Samuel Ventura Ramos de Tamaulipas, que emitió sentencias absolutorias contra 120 personas implicadas en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre ellos para el expresidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca. Tampoco veo a la jueza de Iguala, Cecilia Crockman, o a María Dolores Solarte de Zapopan,
que han ordenado entre mayo y julio del 2023 la liberación de Héctor El Güero Palma. Tampoco veo a los jueces que decretaron la libertad de Rafael Caro Quintero, de los dirigentes de la Unión Tepito, de La Vaca o el contador del Cártel del Golfo, o del fantasma del Cártel del Golfo, el Minimax de Colima, o los 31 integrantes de la organización criminal de El Marro, José Antonio Yepes, que se dedican al huachicol en Guanajuato. Y menos veo al ministro de Salinas Pliego en la Suprema Corte, Luis María Aguilar, que escondió durante un año el expediente de elevación de impuestos por 40,000 millones de pesos. Y ya no se diga los magistrados Rolando González Licona, Eduardo Baltasar Robles y la magistrada Amanda Roberta García González, que le descongelaron las cuentas a la esposa de García Luna al día siguiente de que un jurado de Nueva York lo declarara culpable de narcotráfico, mientras se cuentas a la esposa de García Luna, Felipe Calderón. Ninguno de esos casos está extrañamente en la denuncia anónima. Lo que sí está es una nada disimulada ansia de venganza. Sus objetivos principales son el propio Saldívar, el que fue secretario de la Presidencia de la Judicatura, Carlos Alpizar, y el de la Defensoría Pública, Netzaí Sandoval. Por ejemplo, la anónima a la que le dio entrada Piña dice: obligaron, así en bola, es decir, usando un plural indefinido, a la ministra Batres a tener a Netzaí Sandoval como coordinador de ponencia. Lenia Batres desmintió de inmediato. Escribió: nadie me ha presionado para elegir al personal de mi ponencia, mucho menos al coordinador. De cualquier forma, habría ignorado cualquier intento de presión. Y Batres aprovechó para dar su opinión. Hacer pública la denuncia anónima y el acuerdo de inicio de investigación durante esta etapa electoral que vive nuestro país constituye un elemento desafortunado tanto para la resolución jurisdiccional del tema, si procediere, como para la coyuntura propiamente política. La filtración de una denuncia y de su acuerdo admisorio es ilegal. Leyendo la denuncia, contra Carlos Alpizar de la Judicatura hay esta acusación, por ejemplo: presionó al magistrado Ismael Hernández con cambio de descripción para que recibiera los abogados de alguna de las partes. Así, quién sabe qué juicio, quién sabe qué partes, así está redactada la denuncia. Luego dice: Ley de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica. Jueces Rodrigo de la Pesa y Juan Pablo Gómez Fierro recibieron presiones de todo tipo por el Poder Ejecutivo y de Arturo Saldívar, amenazas de procesos penales y administrativos, así como de investigaciones en sus finanzas. El primero de ellos, también presionado con el asunto de Televisa, recibía llamadas de amenazas. Sabemos que Gómez Fierro, además de sus amparos a la industria eléctrica y a la telefonía celular para que no colaboraran en la detención de extorsionadores y secuestradores, fue ascendido de juez de distrito a magistrado de circuito. De la Pesa acabó dando 27 órdenes de suspensión contra la ley eléctrica de AMLO, que buscaba proteger a la CFE y el precio de la luz. Así que ellos podrán decir que los presionaron, pero a la vista de los resultados, hasta premiados resultaron. Hay otras acusaciones que no suenan nada jurídicas. Por ejemplo, hacerle la vida imposible a una magistrada. Así dice: hacerle la vida imposible a Cristina Porras, que llevó el caso de Rosario Robles y que, sin miedo al quemón, sostuvo que el dinero de la señora Robles no tenía nada que ver con que se diera a fuga y que inferirlo constituía una discriminación de género. Acusa la anónima también a Felipe de Jesús Delgadillo Padierna por el caso Rosario Robles. La denuncia... Bueno, hasta aquí la primera parte.